Nos llena de alegría recibirles en este tiempo de adoración, comunión y aprendizaje de la palabra de Dios. Agradecemos su presencia y deseamos que cada momento de este culto fortalezca nuestra fe, renueve nuevas fuerzas y nos permita experimentar el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos sean todos a la casa de nuestro buen Dios, y para comenzar vamos a ponernos de pie para cantar la doxología. Bienvenidos sean todos a este primer culto de devoción. Para tener la lectura bíblica y la oración. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Números. Libro de Números, y vámonos al capítulo 13 para leer los versículos del 30 al 33. Y lo vamos a hacer de esta manera. Voy a empezar leyendo el versículo 30. Ustedes el 31 y juntos terminamos en el versículo 33. Amén. Números 13 del 30 al 33. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que estuvieron con él dijeron: no podemos subir por parte del pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y juntos el 33. También vimos allí grandes y hijos de Aná, raza de los grandes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Oremos. Señor, estamos agradecidos por su palabra, por su amor, por su misericordia. Aquí estamos como su pueblo para escuchar y obedecer su palabra. Señor, que esta palabra la podamos recibir en nuestros corazones con mucha atención y reverencia, y de esa misma manera la podamos obedecer. Oramos, Señor, por las autoridades, toda persona colocada en autoridad, en eminencia de los diferentes países de este planeta. Oramos, Señor, para que usted siga tomando el control de cada uno de ellos, pero que ellos también puedan llegar al conocimiento de su verdad, y mediante este conocimiento, ahora sí, puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos especialmente por Ecuador, la ciudad de Guayaquil, inmersa en muchas situaciones, Señor, que no están de acuerdo a su voluntad, pero su palabra dice que mientras el corazón del hombre no cambie, no habrá cambio en algún gobierno. Oramos para que podamos reconocer que lo necesitamos.
Señor, su palabra dice que debemos de orar por los enfermos. Oramos por todos aquellos que están atribulados en su cuerpo. El hermano Roberto Vivar, el hermano, la hermana Gina Velarde, la hermana Ana Pinto. Oramos también, Señor, por mi esposa, mi hija. Y también oramos, Señor, para que su mano de gracia provea la sanidad que ellos necesitan. Y oramos también por aquellos que han perdido seres queridos. Oramos, Señor, por la hermana Rendón Burgos, por el fallecimiento de su esposo. Oramos para que usted consuele a ella y a todos sus hijos y familiares. Y oramos también, Señor, para que su presencia continúe con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar en esta hermosa mañana el himno número 16. Nunca, Dios mío, cesará mi labio. Alabando el santo nombre de nuestro Dios con el himno número 26. Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Por la mañana yo le invoco con mi alma.
rogamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae el pastor Samuel Vicencio Burgos con el tema una actitud de fe. Una actitud de fe. Escuchemos con atención y reverencia. En el capítulo 13 del libro de Números, como ustedes ya lo saben, se nos narra el momento en el cual los 12 espías que fueron enviados por Moisés para observar la tierra prometida, entonces ellos volvieron para dar su informe de lo que habían visto en esa tierra y de lo que Dios les estaba dando por posesión. Ahora, ese pasó en el capítulo 13 de Números, pero en el capítulo 14 podemos ver que los 12 espías que fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra prometida, la mayoría de ellos dijeron palabras negativas y lo único que hicieron fue contagiar al pueblo de temor, de desánimo. Y vamos a leer Números capítulo 14 para leer los versículos del 1 al 4 para darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo aquí. Y Números 14 del 1 al 4 dice lo siguiente: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Miren, hermanos, en estos versículos podemos observar algunas actitudes equivocadas que lastimosamente muchos de nosotros tomamos cuando enfrentamos problemas y retos en nuestra vida diaria. Y vamos a numerar solamente 3. Versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Entonces aquí en este versículo 1 tenemos el grupo de los que solamente lloran y se quejan. Son las personas que ante cualquier situación adversa, lo único que hacen es llorar, quejarse, y son frágiles y siempre se decepcionan y rápidamente se quebrantan anímicamente. ¿Estará usted en ese grupo? De otro grupo más, vamos a ver, versículo 2, aquí tenemos otro grupo más. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Entonces aquí tenemos el segundo grupo de personas, los que siempre exageran los problemas. Son personas que siempre ven los problemas más grandes de lo que son, los ven más graves de lo que realmente son, y por lo tanto empequeñecen a Dios. Ven los problemas desde la óptica humana y no desde la óptica de Dios. Y hay un tercer grupo también, versículo 3 al 4. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces aquí en este tercer grupo de personas están los que renuncian y se vuelven atrás.
Son los que ante la primera dificultad quieren volver atrás, quieren abandonar, los que toman la salida más fácil, pero no siempre la correcta. Y muchas veces caemos en ese grave error. Queremos tomar la salida más fácil, aunque no sea la correcta. Pero también podemos ver que Josué y Caleb tuvieron una actitud diferente frente al negativismo de todos los demás. Ellos decidieron confiar en Dios. De los 12, solo 2 decidieron confiar en Dios, ver el poder de Dios y no lo grande que eran sus enemigos. Esa es una actitud de fe. Esa es una actitud de fe que es el tema del mensaje en esta mañana. Como cristianos debemos enfrentar los problemas y los retos de la vida con una actitud de fe. Y voy a leer Números 14 del 5 al 9. Números 14 del 5 al 9. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de la multitud y de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Se dan cuenta? Los que tienen una actitud de fe hablan de esta manera. 2 hombres sabios, Josué y Caleb, alentaron al pueblo a actuar de acuerdo a la promesa de Dios y seguir adelante y entrar en la tierra. Y eso se llama una actitud de fe. El pueblo rechazó su consejo e incluso habló de matarlos. No sea demasiado apresurado, hermano, en rechazar el consejo que no le agrada, porque muchas veces no estamos de acuerdo con muchos consejos. No se apresure a rechazar el consejo que según usted no le agrada. Haga una cuidadosa evaluación y compárelo con las enseñanzas contenidas en la palabra de Dios. Todo lo que haga, que lo sustente la palabra de Dios. Y entonces la pregunta que tenemos que responder en este sermón es la siguiente: ¿cómo podemos tener una actitud de fe para enfrentar los problemas y los retos de la vida? ¿Cómo? Y en primer lugar, fortaleciéndonos en Dios y en el poder de su fuerza. Y vamos a leer Efesios 6:10. Efesios 6:10. Para dar respuesta a la pregunta: ¿cómo podemos tener una actitud de fe para enfrentar los problemas y los retos de la vida? Y voy a leer Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en ¿quién? Y en el poder de su fuerza. Ahí está la fortaleza de cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros queremos fortalecernos en nuestro trabajo, en nuestro sueldo, en nuestra inteligencia, en nuestros títulos, en nuestra posición social. Pero la palabra de Dios dice que el cristiano debe de fortalecerse en el Señor y en el poder que Él le puede dar. Una actitud de fe no significa confiar en nuestra capacidad o nuestra fuerza,
sino confiar en las fuerzas y en el poder de Dios manifestado en nosotros cuando nos mantenemos en comunión con el Espíritu Santo. Y voy a leer Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Antiguo Testamento, al final del Antiguo Testamento pueden encontrar Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejércitos ni con fuerza. ¿Con qué entonces? Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí está la respuesta, hermanos. Muchas personas piensan que para resolver o para sobrevivir en este mundo deben ser duras, deben ser fuertes, deben ser inflexibles, deben ser rudas. Pero Dios nos dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Solo a través del Espíritu de Dios se logran cosas de valor duradero. Tenemos que comprender que muchas veces Dios no nos librará del problema, pero nos dará la fuerza para enfrentarlo. Nos dará la fuerza para enfrentarlo. Y voy a leer Salmos 18:39. Salmos 18:39. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, dice aquí el salmista. Es el poder de Dios que destruye las fuerzas del maligno, pero Él usa a sus hijos en la batalla contra la maldad, y Él es el que nos da la fuerza. ¿Cómo podemos tener una actitud de fe para enfrentar los problemas y los retos de la vida? Y en segundo lugar, recordando nuestras batallas y las victorias que Dios nos ha dado. Tener una memoria del corazón, recordando las batallas y victorias que Dios nos ha dado. Y vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Vamos a ver un episodio en el que Saúl está con mucho temor porque hay un gigante al frente que ha amenazado con destruirlo, a su ejército, y se levanta por ahí un jovencito y él comienza a recordar todo lo que Dios ha hecho por medio de él cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre. Y voy a leer el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mira las palabras de desánimo de parte de este rey. Cuando David iba a enfrentar a Goliat, recibió de parte del rey Saúl palabras de menosprecio, palabras negativas y de desánimo. Él dijo aquí en el versículo que acabo de leer: no podrás ir contra ese filisteo. Si escuchamos, hermanos, si usted escucha demasiado a los temerosos, terminará huyendo de batallas que ya estaban ganadas. Si usted sigue escuchando a los temerosos, medrosos, terminarás huyendo de batallas que ya estaban ganadas. La primera victoria de David fue no dejarse vencer ni desanimar por las palabras de derrota que le estaba expresando en su cara a Saúl. Palabras de desánimo. ¿Y cómo fue que David venció eso? Bueno,
recordando sus victorias pasadas, de dónde Dios lo ha sacado y cómo Dios lo libró. Y vamos a leer del versículo 1 de Samuel 17, 34 al 36. Primer libro de Samuel 17, 34 al 36. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, dice David, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Se da cuenta? Como David recordaba las victorias de las cuales Dios lo había librado. David levanta su propia protesta. Tiene experiencia, no en guerras, pero en la lucha mortal con animales. Dios había sido fiel en librarle de las fieras a David. También le podría librar también del gigante Goliat. De la misma manera nosotros, hermanos, podemos tener una actitud de fe para enfrentar las dificultades de nuestra vida, recordando las batallas que hemos enfrentado y las victorias que nuestro Dios nos ha dado. Tenemos que recordar que Él nunca nos ha abandonado, que siempre nos ha dado su ayuda. Aunque todo parecía en nuestra contra, Él nos ha dado la victoria. Eso nos da confianza y nos da seguridad para vencer el temor en nuestra vida. Y vamos a leer Hebreos 13:6. Hebreos 13:6. Amén. De manera que podemos decir confiadamente. ¿Qué podemos decir confiadamente? Recordando cómo Dios nos ha librado de muchas cosas y hemos salido airosos. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré lo que me pueda hacer esta dificultad por la que estoy atravesando hoy. En todas las batallas y en todos los problemas de la vida, Dios siempre ha sido nuestro ayudador, nuestro sanador, nuestro proveedor y nuestro defensor. Por eso podemos tener una actitud de fe hoy y siempre en nuestras vidas. ¿Cómo podemos tener una actitud de fe para enfrentar los problemas y retos de la vida? Y en tercer lugar, peleando la buena batalla de la fe. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, voy a leer el versículo 7 para dar respuesta a la pregunta: ¿cómo podemos tener una actitud de fe para enfrentar los problemas y retos de la vida? He peleado la buena batalla, dice Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya sea que Pablo haya considerado su vida como una batalla, una carrera o una prueba de la verdad del Evangelio, Dios siempre le permitió a Pablo alcanzar la victoria. Una actitud de fe, reconocer que las batallas, que los problemas y los retos de la vida no solamente se enfrentan a nivel humano, sino que debemos pelear la buena batalla espiritual de la fe. Tenemos que comprender que muchos de los problemas y dificultades en nuestra vida vienen por la oposición del enemigo, que siempre va a estar en contra de nuestra vida para robarnos la paz, robarnos el gozo, debilitar nuestra fe y hacernos dudar.
Y Efesios 6:12, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿De qué tenemos que estar advertidos, hermanos? Y Efesios 6:12, carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, cuando él escribe en el capítulo 6, versículo 2, le dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren, hermanos, estos gobernadores malignos que habla este versículo son seres satánicos y príncipes de las tinieblas. No son personas, sino ángeles caídos a los que Satanás los controla. No son simples fantasías, hermanos, son reales. Enfrentamos a un ejército poderoso que tiene por meta destruir a la iglesia de Cristo, y nosotros somos la iglesia de Cristo. Eso significa que estas huestes celestiales de maldad quieren destruirnos a cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque son nuestros enemigos, porque amamos a Dios, le servimos a Dios. Y vamos a leer 2 Corintios 10:4. Esta batalla, hermanos, espiritual, se pelea también con armas espirituales que Dios ha dejado y que son el respaldo para nosotros con el poder de Dios. Y vamos a leer 2 Corintios 10:4. ¿Cómo vamos a destruir a estas huestes celestiales de maldad? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahí está la clave, hermanos. Estas armas que son poderosas en Dios, ¿cuáles son? Usted se preguntará. Son la oración, la adoración, la alabanza, la memorización de las Escrituras, el ayuno, el consejo, la coinonía entre creyentes espirituales maduros que nos den consejos sabios. Esas son las armas espirituales con que podemos luchar contra estas huestes celestiales de maldad. Y Proverbios 15:22, ¿qué dice? Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados. ¿Cuándo los pensamientos son frustrados? Donde no hay consejo. Personas que no quieren escuchar consejos. Más la multitud de consejeros se afirma, se sustenta, se apoya. Cuando falta el consejo, fracasan los planes, los proyectos que cada uno de nosotros tenemos. Cuando abunda el consejo, todos nuestros planes y proyectos prosperan. Eso dice este versículo. Hermanos, debemos pelear la buena batalla de la fe, evidenciando la fe en nosotros. Usted me preguntará, ¿y cómo puedo hacer eso, hermano? Bueno, ¿cómo usted va a evidenciar su fe? Hebreos 11:8 tiene la respuesta. ¿Cómo usted va a evidenciar su fe si es la arma contra estas artimañas de Satanás? Y Hebreos 11:8 dice lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aquí está la clave, hermano. Abraham demostró su fe obedeciendo el llamado de Dios. El Señor no le explicó a dónde iría Abraham. El Señor no le dio mayores detalles hacia dónde lo estaba llevando. Pero Abraham creyó en las promesas de Dios y obedeció
su llamado. Y voy a leer Génesis 12, versículos del 1 al 4. Génesis 12, versículos del 1 al 4. Amén, ya estamos ahí. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Miren, hermanos, Abraham tenía que dejar su tierra, su parentela, dejar lo que ya conocía para ir a la tierra que Dios le daría, que no conocía. No era una decisión fácil, pero eso es obedecer. Someter nuestra voluntad a la de Dios. Confiar en sus promesas, eso es obedecer. Si tenemos fe, tenemos que obedecer su llamado. Y cada uno de nosotros sabemos cuál es el llamado que el Señor nos está haciendo en nuestra vida. Tenemos que comprender, hermanos, que obedecer es más importante para Dios que todo lo que podamos hacer para tratar de impresionarlo. Tenemos que comprender, hermanos, que obedecer es más importante para Dios que tratar, que todo lo que podamos hacer para tratar de impresionarlo. Y muchas veces eso pasa con muchos de nosotros. No obedecemos, lo que queremos es impresionar a Dios. Y primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Ya estamos ahí? Amén. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Lo primero, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y lo segundo, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí están las dos claves, hermanos. Saúl pensaba reemplazar la obediencia con sacrificios, pero Samuel le dice que nada puede tomar el lugar de la obediencia, nada puede ocupar el lugar de prestar atención, de oír las palabras de Dios. ¿Cómo podemos tener entonces una actitud de fe para enfrentar los problemas y retos de la vida hoy? Y en cuarto lugar, confiando que la presencia de Dios es lo más valioso que alguien pueda tener. Y voy a leer Jeremías 17, 7 y 8. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Amén, ¿ya estamos ahí? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde,
y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Se dan cuenta, hermanos? En tiempos difíciles, quienes confían en el ser humano se empobrecerán y serán débiles espiritualmente, así que no tendrán fuerzas a las que recurrir. Sin embargo, quienes confían en el Señor tendrán abundante fortaleza, no solo para sus necesidades, sino para las de los demás. La presencia de Dios es lo más valioso que tiene un hijo de Dios, y esa presencia está con nosotros, pero muchas veces no la experimentamos porque no le creemos a Dios. Y permítanme leer cómo Jesús explica esto. Mateo 6, 26. Mateo 6, versículo 26, Jesús lo explicó de la siguiente manera. ¿Ya estamos ahí? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Miren la pregunta que hace Jesús. Ustedes son más valiosos. Jesús habla de los pájaros. No viven con ansiedad. Miren los pájaros, no viven con ansiedad. No intentan amontonar recursos para el futuro. Un futuro invisible. Un futuro impredecible. Los pájaros no hacen eso. Y sin embargo, se mantienen vivos. ¿Cuánto más nosotros, que hemos sido creados para servir a mi Hacedor, no nos alimentará sin preocupación? No nos alimentará sin preocupación. ¿Se despreocupará el Padre de sus hijos? ¿Se despreocupará Dios de nosotros? Tenemos que recordar que ante cualquier problema de nuestra vida tenemos que tener una actitud de fe, una actitud de confianza y de esperanza, recordando que Dios está siempre con nosotros. Y es por eso que podemos decir con toda confianza lo que dice Romanos 8:31, que ustedes lo conocen bien. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios entregó a su Hijo por cada uno de nosotros, si Cristo dio su vida por usted y por mí, no va a cambiar de opinión para no protegerlo, para no cuidarlo, para no proveerle lo que necesita. Una actitud de fe es clave, hermanos, para enfrentar los desafíos de la vida. Mientras el negativismo y el miedo pueden contagiar y paralizar la confianza en Dios, la confianza en Dios nos fortalece y nos impulsa para avanzar si usted no duda. Josué y Caleb nos enseñan que ver las dificultades desde la perspectiva divina nos lleva a la victoria. Pero si vemos las dificultades desde la perspectiva humana, nos derrotará. Y la pregunta es, ¿desde qué perspectiva usted ve sus dificultades hoy? ¿Desde la perspectiva divina o desde la perspectiva humana? Dependiendo de su respuesta, usted encontrará su destino. Debemos recordar las victorias pasadas, pelear con armas espirituales y confiar siempre en la presencia de Dios. Si Él está con nosotros,
No hay obstáculo que pueda detenernos hoy y siempre. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú nos has enseñado hoy. Que como cristianos siempre debemos tener una actitud de fe. Una actitud de fe que nos ayude a salir de cualquier dificultad que nos encontremos. Y muchas veces, si dudamos, tenemos que recordar de dónde Dios nos ha librado en el pasado. Y con esa confianza, enfrentar la dificultad que estamos enfrentando hoy. Señor, que su palabra penetre nuestra mente y nuestros corazones y nos lleve a obedecerla y tenerla como una arma, como una espada, en contra de las huestes celestiales de maldad de este mundo, que siempre tratarán de ponernos la duda para que retrocedamos. Señor, perdónenos y denos esa confianza y esa valentía de fe, porque creemos en un Dios que lo puede todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por la palabra expuesta a través de su siervo, el pastor Samuel Villavicencio Burgos. Que nosotros podamos obedecer su palabra y ponerla en práctica cada día de nuestra vida. Al
amor, por su misericordia, por su palabra que es viva y eficaz y que la podamos obedecer. Su palabra nos dice que como tus hijos tenemos que tener siempre una actitud de fe, pero no solo de palabra, sino de obra, reconociendo que con usted podemos vencer cualquier dificultad. Sin usted, cualquier dificultad nos derrotará. Y eso se llama actitud de fe, no dejarnos doblegar por Satanás, por la duda y por las circunstancias que nos rodean. Porque tenemos un Dios que es sobre todas las cosas y poderoso. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.